Este es tejido en punto jersey, que lo puedes usar del lado derecho o del lado revés. Este es en punto arroz doble. Que es igual de los dos lados. Y este también es en punto jersey, pero con varios colores diferentes. Este también es en punto jersey, pero lo tejí con hilo doble para obtener el mismo grosor de la otra lana. Y también lo puedes usar de ambos lados. Para tejer el primer cuadrado en punto jersey, vas a montar 10 puntos en las agujas. Y la primera fila la tejimos todos los puntos en revés. La fila número 2 vamos a deslizar el primer punto sin tejer en derecho y el resto lo tejemos en derecho. Fila 3, deslizamos el primer punto sin tejer en revés y tejemos el resto de puntos en revés. De la fila 4 a la 10 vamos a repetir las filas 2 y 3. Del lado derecho deslizamos el primer punto en punto derecho y tejemos el resto en derecho, y del lado revés deslizamos el primer punto en revés. Acá ya tengo tejido hasta la fila número 10 y en la fila número 11 vamos a cerrar todos los puntos. Tejemos los dos primeros puntos como se presentan, en este caso son dos puntos revés, y vamos a pasar el primero por encima del último. Nuevamente tejemos uno más como se presenta y pasamos el primero por encima del último. Y así continuamos hasta haber cerrado todos los puntos. Listo el primer cuadrado en punto jersey, que lo puedo usar del lado derecho o del lado revés. Este es exactamente igual, lo hice con el doble para obtener el mismo grosor. El cuadrado número 2 es en punto arroz doble. En la primera fila vamos a tejer el primer punto en revés, luego tejemos un punto revés y el siguiente en punto derecho, y repetimos un punto revés y un punto derecho hasta que tengas un punto en la aguja izquierda. A ese último punto lo vamos a tejer en revés. El primer y último punto siempre lo tejemos en revés, del lado revés. Del lado derecho lo tejemos siempre en derecho. Fila 2 deslizamos el primer punto sin tejer en derecho y tejemos los puntos derechos en derecho y los puntos revés en revés. Es decir, tejemos todos los puntos como se presentan. Fila 3 deslizamos el primer punto en revés porque estamos del lado revés y vamos a tejer los puntos derechos en revés y los puntos revés en derecho hasta que tengamos un punto en la aguja izquierda. A ese último punto lo vamos a tejer en revés. Fila número 4 deslizamos el primer punto sin tejer en derecho
y tejemos en derecho los puntos derechos y en revés los puntos revés. De la fila 5 a la 10 vamos a repetir las filas 3 y 4. Y en la fila 11 vamos a cerrar todos los puntos siguiendo el patrón, es decir, tejemos los puntos revés en revés y los puntos derechos en derechos. Y pasamos el primero por encima del último. Este cuadrado es exactamente igual al primer cuadrado que hicimos en punto jersey. Hicimos 3 filas, en la número 4 cambiamos el color lavanda, luego hicimos 4 filas y en la número 8 cambiamos nuevamente a color rojo. Tejimos 2 filas, la número 8 y la 9, la 10 cambiamos nuevamente de color. Tejimos esa fila número 10 todo en punto derecho y en la fila número 11 cerramos todos los puntos con ese mismo color. Y también lo puedes usar del lado derecho o del lado revés. Para el cuadrado número 3 vamos a hacerlos en punto jersey con varios colores. Montamos 10 puntos, de la fila 1 a la 3 tejemos todo en punto jersey. Luego en la fila número 4 vamos a cambiar el color y tejemos todos los puntos en derecho. Tomamos hebra, hacemos el primer punto y con estos dos hilos que nos sobran hacemos un nudo. Y listo, simplemente tejemos todos los puntos restantes en derecho. Fila número 5 deslizamos el primer punto sin tejer en revés y tejemos el resto en punto revés. Punto. Listo, así es como se ve del lado revés. A este hilo ya lo podemos cortar. Fila número 6 deslizamos el primer punto sin tejer en derecho y tejemos el resto de puntos en derecho. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Ahora en el número 8 vamos a cambiar nuevamente de color. Tomamos otro color, hacemos un punto, atamos un nudo con las 2 hebras para que no se nos suelte, cortamos y tejemos todos los puntos de esta fila en derecho. La fila número 9 vamos a tejer todo en punto revés, fila número 10 todo en punto derecho y en la fila número 11 cerramos todos los puntos. Cortamos y listo. Este cuadrado, como lo hice con una lana más gruesa, hice 8 puntos por 9 filas. De la fila 1 a la 9 tejí todo un punto jersey y en la fila 10 cerré todos los puntos. Y así obtuve el cuadrado de 10 por 10 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es unir los 6 cuadrados. Tomamos un hilo del doble del largo. Tomamos una aguja lanera y comenzamos a unir desde abajo, tomando un punto de un cuadrado y un punto del otro. Atamos un nudo para que no se nos suelte. Y vamos tomando un punto de un cuadrado y un punto del otro. De esta forma. A este verde lo voy a usar del lado revés.
Y así es como se ve del lado revés. Una vez que llegamos a la punta, tomamos un punto de un cuadrado y un punto del otro. Así continuamos hasta haber unido todo el largo del delantero. Y listo, ya tengo todo unido a lo largo y uní los primeros 4 cuadrados en forma horizontal. Así es como se ve por el lado de adentro. Pasamos el hilo de esta forma. Y si tenés una hebra sobrante puedes hacer un nudo con ese, o si no lo puedes hacer como hicimos al comienzo. Y así vamos tomando un punto de un cuadrado y un punto del otro. Y así continuamos hasta el centro. Llegado acá, identificamos el último punto. Y este es el último punto del rojo. Y con estas hebras sobrantes, un nudo para ajustar mejor. Y así continuamos hasta haber unido todos los puntos. Cinchamos para ajustar bien, pero que no quede muy apretado. Unimos el resto de puntos y al final atamos un nudo. Tengo un delantero unido, ahora solo me resta unir el otro delantero. Para las mangas vamos a necesitar 9 cuadrados. Este cuadrado lo hice casi igual al cuadrado número 3 en puntos Gersey. Lo que hice fue montar 10 puntos, en la fila 4 y 8 cambiamos el color, en la fila 9 cambiamos el color y tejemos todos los puntos en derecho, por eso queda este diseño en el que se ve en color fucsia. En la fila 10 tejemos todos los puntos en derecho y en la fila 11 cerramos todos los puntos. Para la espalda vamos a necesitar 15 cuadrados, 5 columnas y 3 filas. Estos son los dos delanteros. Esta es una manga, otra manga, con una aguja lanera escondemos todas las hebras y tengo ya la espalda unida. Posicionamos de esta forma los dos delanteros y vamos a unir los hombros. Nos damos vuelta así y vamos a unir los 2 cuadrados del delantero con 2 cuadrados del borde de la espalda. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Tomamos hilo. Dos del mismo tamaño para el otro hombro. Y vamos a ir uniendo la espalda y los delanteros. De la misma forma que hicimos antes. Atamos un nudo y vamos tomando un punto de un cuadrado y un punto del otro. Y lo mismo hacemos con el otro delantero.
pinchamos, pero que no quede muy apretado. Y unimos el resto de puntos. Y acá vamos a montar puntos luego para el cuello. Ahora vamos a unir las mangas, la colocamos de esta forma y vamos a identificar el punto medio de la manga. En el medio vamos a colocar un marcador. Colocamos de esta forma. Luego colocamos un marcador en el medio del segundo punto del delantero y lo mismo hacemos con la parte de la espalda. Tomamos un hilo del doble del largo. Si tenemos una hebra, atamos un nudito acá, si no lo hacemos como hicimos al comienzo. Sacamos el marcador y vamos a ir uniendo punto por punto hasta el final. Para el puño levanté 28 puntos y tejí 7 filas en punto elástico de 2×2. Y usé un hilo doble para obtener el mismo grosor. La otra manga la voy a hacer en otro color y vamos a usar una aguja número 15 de 10 milímetros. Identificamos el primer punto y vamos levantando todos los puntos. Con estas dos puedes atar un nudo para que no se te suelte. Y vamos a ir levantando un punto de cada punto y además puntos entre el medio de la costura para obtener la cantidad deseada y que no nos queden espacios. En total debes tener 28 puntos. Con esta hebra sobrante podemos atar un nudo de esta forma. Y así es como nos queda. En la fila número 1 vamos a tejer 2 puntos revés, 2 puntos derechos. Vamos a tejer en punto elástico de 2×2. Tejemos 2 puntos revés, luego 2 puntos derechos y repetimos estos 4 puntos hasta el final de la fila. En la fila número 2 vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Y así vamos a continuar tejiendo hasta la fila número 7 inclusive. Tejemos los puntos revés en revés y los puntos derechos en derecho. Ya tejí las 7 filas. Ahora en la fila número 8 voy a cerrar todos los puntos. Siguiendo el patrón, tejemos los dos primeros puntos como se presentan, en este caso son 2 puntos revés, y pasamos el primer punto por encima del último. El siguiente es un punto derecho, lo tejí yo, y pasamos el primero por encima del último. Y así continuamos hasta haber cerrado todos los puntos. Así nos queda, que no nos quede muy ajustado. Y así es como se ve la manga terminada. Y listo, una vez que tenemos los dos puños terminados, vamos a unir los laterales y la costura de la manga. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar los puntos todo alrededor del cuerpo para hacer el punto elástico de abajo. Luego vamos a levantar los puntos alrededor de los delanteros y el cuello. Vamos a recoger 86 puntos por el lado derecho. Con estas dos hebras sobrantes hacemos un nudo para que no se nos suelte. Y estoy usando un hilo doble para obtener el mismo grosor. Vamos a tejer en punto elástico de 2×2, igual que hicimos con las mangas. Estos son los puntos enhebrados, luego tejí 2 puntos revés, 2 puntos derechos y repetí hasta el final de la fila, y luego tejí de la 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas
tejí todos los puntos como se presentan. Y en la fila número 8 cerré todos los puntos. Y así es como se ven todos los puntos cerrados. Cortamos este hilo y listo. Ahora vamos a levantar los puntos para tejer los bordes delanteros y el cuello. Vamos a comenzar por el lado derecho del tejido y por el delantero derecho. Vamos a ir levantando en esos espacios que se ven entre el último punto y el anteúltimo. Y así vamos a ir repartiendo todos los puntos necesarios hasta la mitad de la espalda. Acá debemos colocar un marcador. Y vamos a recoger los puntos alrededor de los bordes delanteros y el cuello. Recogemos 33 puntos del delantero derecho, un punto de la costura del hombro, acá en donde termina el delantero y comienza la espalda, y 4 puntos de la espalda. En total vamos a tener 38 puntos. En la fila número 1 tejemos 2 puntos revés. Como vamos a tejer en punto elástico de 2×2, tejemos 2 puntos revés, luego 2 puntos derechos y repetimos hasta el final de la fila. De la fila 2 a 5 vamos a tejer todos los puntos como se presentan. En las filas pares siempre vamos a deslizar el primer punto sin tejer en derecho. Listo, una vez que tengamos las 5 filas, en la fila 6 vamos a cerrar todos los puntos siguiendo el patrón en punto elástico. Tejemos los primeros 2 puntos como se presentan, en este caso son 2 puntos derechos. Y vamos a pasar el primero que tejimos por encima del último. El siguiente es un punto revés, tejemos al revés y pasamos el primer punto por encima del último. Y así continuamos hasta haber cerrado todos los puntos. Cortamos el hilo y luego para el delantero izquierdo vamos a recoger 4 puntos de la espalda a partir del marcador. 2, 3, 4. Un punto desde la costura del hombro donde termina la espalda y comienza el delantero. Y 33 puntos todo a lo largo del delantero izquierdo. Vamos a tener 38 puntos en total. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos para el delantero derecho. En la fila 1 tejemos punto elástico de 2×2, de la fila 2 a 5 tejemos los puntos como se presentan y en la fila 6 cerramos todos los puntos siguiendo el patrón. Luego vamos a unir estas dos partes. Una vez que tenemos cerrados los puntos, cortamos el hilo, esta hebra luego la vamos a esconder y vamos a coser los dos bordes del cuello. Sacamos el marcador y podemos utilizar la misma hebra que nos sobró. Y vamos a ir tomando un punto de cada uno de los delanteros, de esta forma. Echamos un poquito para ajustar y así es como nos va quedando. Y así nos queda esta hebra, luego la vamos a esconder. Podemos hacer un nudo acá. Y luego escondemos todas las hebras sobrantes. Y listo.